vida es como la bicicleta. Hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Albert Einstein. Todo servido para una victoria de pedalistas que han venido marchando sobre 150 kilómetros. Llegamos al último kilómetro. Licenciado Iván Alirio Ramírez, ¿qué estás tomando? Bramón Café Expreso Gourmet, nuestro café. Muy, pero muy buenas tardes. Activo el cronómetro y comienza a rodar. Último kilómetro. Bienvenidos, vamos a comenzar inmediatamente las informaciones del ciclismo en último kilómetro de este lunes 10 de noviembre de 2025. Iniciamos con la Vuelta al Táchira en bicicleta en su edición 61, la cual se estará llevando a cabo desde el 9 al 18 de enero del próximo año. Hoy se ha dado a conocer en rueda de prensa el recorrido oficial de nuestro máximo evento del ciclismo, comenzando con la primera etapa el día viernes. San Cristóbal Socopó, 210 kilómetros. Yo le sumaría 10 más a esta etapa entre San Cristóbal y Socopó. Tal vez, seguramente, se utilizará la figura del kilómetro cero, partiendo de la Plaza Bolívar y llevando la caravana controlada hasta donde está ya la salida, donde están las instalaciones de la Universidad de los Andes. Allí ya en la ruta hacia el llano, entonces ya se baje definitivamente la banderola y eso pudiera recortar un poquito el recorrido. La segunda etapa sería el retorno, Socopó-San Cristóbal, impresionante final de esta etapa porque ya cuando se ingresa a estas rampas, este terreno ondulado de columpio en la parte final, ya se traen muchos kilómetros en las piernas. La tercera etapa será el circuito tradicional, el Santos Rafael Bermúdez de la Avenida España y 19 de abril, 117 kilómetros, para luego hacer la etapa La Fría hacia Mérida, la Plaza Bolívar de Mérida, 165 kilómetros. Posteriormente, la quinta etapa de la Vuelta al Táchira 2026 estará partiendo en Mérida. Se estará desarrollando un circuito en la capital de los caballeros, 110 kilómetros. Esta etapa en la ciudad universitaria. Y posteriormente a esta etapa se estará desarrollando la número 6. El Vigía La Grita, 170 kilómetros. La etapa número 7, Táriba San Cristóbal, 157 kilómetros. El circuito metropolitano, para luego hacer la etapa número 8, partiendo en Abejales. Ojalá y sea en Abejales. Y finalizar en el Cerro El Cristo, 150 kilómetros, etapa número 9, el circuito de Rubio, 132 kilómetros, el circuito Fernando Fontes, vuelve Rubio a recibir por fin a la Vuelta al Táchira. La etapa número 10 partirá en Ureña con final en el velódromo JJ Mora. Seguramente se hará un circuito entre San Antonio y Ureña para luego sí emprender la ruta por los Cacaos, ascender por la avenida Carabobo y finalizar en el velódromo JJ Mora para cumplir estos 90 kilómetros finales de la Vuelta al Táchira, la 10ª etapa, que será el día 18 de enero de 2026. Ahora bien, comentando este recorrido que ojalá pues no vaya a sufrir muchas modificaciones. Sin embargo, hay algunas apreciaciones. En primer lugar, está muy bien que la Vuelta al Táchira vuelva a tener recorridos con distancias incluso que superen los 200 kilómetros. Ese es un llamado que siempre le escuchaba decir a Miguel Ubeto
que últimamente se venían haciendo recorridos con distancias muy cortas y que eso no representaba una preparación para los corredores venezolanos cuando se enfrentaban en eventos internacionales. En esta oportunidad, según lo que entrega la organización, esperando por supuesto por lo que se conoce como el punto a punto, en este momento 1.511 kilómetros, pero yo le sumaría unos 20 más, tanto de ida hacia Socopó como el retorno de Socopó a San Cristóbal, que está demarcado en 210 kilómetros. Pero yo estoy casi seguro que le faltan 10 kilómetros más, tanto de ida como 10 kilómetros más de vuelta desde Socopó a San Cristóbal. Esto de que el circuito tradicional, el Santos Rafael Bermúdez, sea la tercera etapa, yo lo aplaudo. En primer lugar, porque la carrera estará contando con la mayor participación. En segundo lugar, porque volveremos al sitio habitual de este circuito, que serán los pabellones salida y llegada en ese lugar. Debería ser así. Debería hacerse de esta manera, volver a la tradición para contar con una multitudinaria presencia de aficionados. Y serán 117 kilómetros, cae domingo también. La cuarta etapa, la Fría Mérida, la primera gran etapa de montaña, se estará seleccionando la carrera y serán 165 kilómetros. Además de ello, estarán finalizando en la Plaza Bolívar de Mérida y no abajo, en Glorias Patrias. Por otra parte, luego el circuito de Mérida, 110 kilómetros, que también es durito este circuito, para luego hacer la otra etapa mítica, el Vigía La Grita, 170 kilómetros. Esta etapa, el circuito metropolitano, que será la número 7, esta etapa pues yo hubiera recomendado, pero por supuesto nosotros no formamos parte del comité organizador ni nada por el estilo, pero yo considero que teniendo el circuito Santos Rafael Bermúdez como tercera etapa, creo que esta etapa número 7, entre Táriba y San Cristóbal, se hubiera hecho una contrarreloj individual, hubiera quedado espectacular, finalizando esa contrarreloj en la Plaza Bolívar, o por qué no llevando esa contrarreloj hacia Chorro el Indio. Creo que le hubiera dado más brillo a la carrera. La otra etapa, Abejales, Cerro el Cristo, interesante, se viene de terreno llano, ojalá y parta en el pueblo, en Abejales, y no tengamos que partir la etapa en la Troncal 5 en plena carretera, y estará finalizando en el Cerro el Cristo, que es otra de las etapas míticas esperadas por la afición del ciclismo. El circuito de Rubio, como novena etapa, caería día sábado, 132 kilómetros. Pero aquí se echa por tierra un trabajo que se venía adelantando. Y ese trabajo era con las escuelas, con los colegios, con los liceos, con las bandas de música que hay en Rubio, y eso se estaba promoviendo con reuniones, pero si se hace un día sábado, todo eso se viene al piso. Cuando Rubio, en este circuito que yo siempre lo llamo, particularmente yo, siempre llamo a este circuito Fernando Fontes, en este circuito siempre hemos encontrado el calor de la esencia del ciclismo, que son los niños, que son los jóvenes de las escuelas, de los liceos, y que indudablemente le dan un brillo espectacular a la carrera, y Rubio se ha caracterizado por eso. Yo creo que si se cambia el circuito metropolitano por el circuito de Rubio, es decir, se hace el circuito metropolitano como penúltima etapa, la número 9, y al menos se lleva el circuito de Rubio a la número 7, entonces hay más posibilidades de que no se caiga todo ese trabajo que se ha venido adelantando
para garantizar un espectáculo también y un gran respaldo de todos estos muchachos que le dan un brillo enorme a la carrera, pero haciéndose un día sábado no hay actividad escolar y por esa razón lamentablemente se estaría cayendo esta posibilidad de que podamos contar con esa algarabía de los estudiantes que si van, lo harán sin el respectivo uniforme, sin el control y la organización de sus docentes, de los directores de cada uno de los institutos. Entonces, eso sí sería bastante lamentable. Y el otro aspecto que yo comentaría de esta etapa de la Vuelta al Táchira, que es la número 10, que parte en Ureña, se dijo en la reunión que se está buscando la posibilidad de ingresar a territorio colombiano, pero por ahora sería Ureña, San Antonio o un circuito y luego sí emprender la ruta por los Cacaos y posteriormente Capacho, ingresar a San Cristóbal, volver a ascender por la avenida Carabobo y llegar al velódromo JJ Mora, que también es otra etapa que cuando se asciende por la avenida Carabobo uno siente el calor de la gente que sale masivamente a apoyar a su vuelta, a darle los vítores a los corredores. Entonces volvemos a esta esencia que lamentablemente se ha venido perdiendo en los últimos años. A grosso modo, este es el recorrido de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Yo insisto, hubiera sido ideal, hubiera sido espectacular en este recorrido haber sustituido el circuito metropolitano por una contrarreloj individual y hacer esa contrarreloj individual el día sábado, penúltima etapa, y dejar como séptima etapa el circuito de Rubio, que hubiera sido también algo grandioso, porque la afición y el sentimiento por la Vuelta al Táchira se tiene que sembrar desde las escuelas, y es lo que Rubio siempre ha hecho. Por esa razón, Rubio es la ciudad más ciclística del estado Táchira, porque siempre se han preocupado en sembrar el sentimiento por este deporte desde las escuelas, algo que se ha perdido en otros lugares, algo que ya uno no ve como anteriormente podía apreciar en otras vueltas al Táchira, en años anteriores. Por ahí estuve escuchando, por ejemplo, lo que fue la rueda de prensa. No pude asistir a la rueda de prensa presentación de la Vuelta al Táchira, y estuve escuchando que algo histórico, que por primera vez se da a conocer un recorrido con tanta anticipación, cosa que no es verdad, porque recuerdo perfectamente que en años anteriores, incluso cuando la Vuelta al Táchira se hacía a 14 etapas, recuerdo que en el cartón de la leche Táchira, en una de las caras aparecía el recorrido de la vuelta y por la otra cara aparecían los carteles de la feria. Y eso también le daba, todo el mundo cortaba esos cartoncitos para tenerlos en la casa y siempre recordar el recorrido de la vuelta. Recuerdo también que en una oportunidad que estuvo Guillermo El Guillo Villamizar en la asociación, junto con el profesor Lucidio Martínez, lanzaron un proyecto de recorrido en el mes de abril, repito, en el mes de abril. Entonces, ¿cómo se va a decir que algo histórico y que por primera vez a 2 meses de la vuelta se da a conocer el recorrido? Sí, en comparación con las últimas vueltas estoy de acuerdo, pero la Vuelta al Táchira comenzó en 1966 y hay que remontarse a la historia de la vuelta para conocer cuándo y en qué momento se daban esos recorridos, se hacían públicos. Y recuerdo también que una vez que se daba el recorrido, prácticamente nunca se hacían cambios en esos recorridos. Y toda esa historia pues hay que refrescarla, hay que recordarla. Por supuesto que mucha gente se pregunta y ya comienzan en redes sociales a hacer sus respectivos comentarios. ¿Qué pasó con Casa del Padre? Pues Casa del Padre es una etapa maravillosa y es una etapa que comenzó
a levantar el interés por la vuelta. Se convirtió en una etapa memorable, pero escuchaba la rueda de prensa y se decía que incluso el comisario brasileño recomendó que no se hiciera esa etapa. Por supuesto, para el comisario brasileño le era muy fácil decir tienen que quitarle la montaña a la vuelta, porque ellos son así, ellos viven es del fútbol, no del ciclismo. Que me digan a mí, no, lo que pasa es que en Brasil tienen tal carrera que está por encima de cualquiera de América. Entonces uno dice, sí, hay que acogerse. Pero realmente aquí han venido personas como un enviado holandés que envió la Unión Ciclista Internacional en su debido momento para que supervisara la Vuelta al Táchira. Y recuerdo que ese señor quedó maravillado con esa etapa y nunca dijo, no, esto no se puede hacer, sino por el contrario, dijo, esto es una etapa al estilo europeo. ¿Qué decía Gianni Savio de esa etapa? Que era maravillosa, que era espectacular. ¿Y qué decían otras personas que conocen del ciclismo? Pues maravillados con la etapa hacia Casa del Padre. Incluso se aclaró en la rueda de prensa que no era un hecho económico, y yo considero que en parte sí lo es, porque no hay quien asuma, digamos, esa responsabilidad de pagar la llegada. Porque la vuelta llega a Socopó, no porque queremos llevarla a Socopó, sino porque Socopó compró esos derechos. La vuelta vuelve a Rubio, no porque ahora sí vamos a llevarla a Rubio, que se lo merece, no, porque hubo un empresario que compró esa etapa y entonces vamos para Rubio. Pero lo de Casa del Padre yo creo que se debió tomar en consideración. El día viernes, en el programa Último Kilómetro, yo leí un posible recorrido. No posible recorrido, sino posibles etapas de la Vuelta al Táchira. Y si ustedes lo escuchan, se darán cuenta que estuve muy cerca de la realidad. Prácticamente me faltó el circuito de Mérida. Incluso dije que si la segunda etapa partía en Socopó y que iba hacia Ciudad Bolivia para retornar y finalizar en Santa Bárbara de Barinas, que seguramente se tenía que hacer un traslado muy largo para poder hacer el circuito Santo Rafael Bermúdez como tercera etapa. Y ahora nos han aclarado que no, se viene directo de Socopó nuevamente a San Cristóbal para que el circuito Santo Rafael Bermúdez sea la tercera etapa y caiga el día domingo. Pero el resto, si ustedes escuchan el programa del viernes, se darán cuenta que estuvimos muy cerca de entregar todas las etapas de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Algunos se comunicaron conmigo el fin de semana incrédulos cuando yo mencioné el circuito de Rubio. Y ahí está, aparece en este recorrido el circuito de Rubio. También la Fría Mérida, ya lo había dicho. El Vigía la Grita también la había mencionado. Por supuesto, había dicho que la última etapa no sería la que estamos acostumbrados a ver partiendo frente al castillo, donde nos contábamos el número de personas que estábamos allí y se había perdido la esencia de esa multitud en esa trepada hacia los pabellones. Bueno, vamos a tener en esta oportunidad nuevamente ese recorrido, porque la etapa partía frente a los pabellones, pero terminaba ahí en el velódromo. Entonces habían personas que en la última vuelta o penúltima vuelta tenían que irse al velódromo y quedábamos solitos ahí transmitiendo esa última vuelta del circuito o penúltima vuelta del circuito. Entonces yo creo que estas cosas sirvieron para entender la realidad de la Vuelta al Táchira, de la esencia que debe tener la Vuelta al Táchira en bicicleta. Amigos, les estamos presentando Último Kilómetro, pero este es un momento ideal para invitarlos a degustar de algo sabroso, divino, como tiene que ser Bramón Café, Expreso o Gourmet, nuestro café. Bramón Café, nuestro café, el auténtico gourmet de Venezuela. Identifícalo por la bolsita verde con una taza de café que casi se derrama. Está despuntando el día, me tomo el primer café.
Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé. Y creo que un tinto como este nunca más lo probé. Bravón Café, nuestro café. ¿Deseas un internet premium, estable, seguro y confiable? Infinitix es lo que necesitas en tu hogar. Aprovecha ya nuestras dos promociones: internet inalámbrico, antena, base, 15 metros de cable, router de primera generación que puedes cancelar en cuotas y un plan de 40 megabytes. Y otra opción, internet por fibra óptica desde 200 megabytes. Con Infinitix cuenta con un internet robusto y estable. Avenida Cuatricentenaria, Torre Delta, piso 6. Asesoría por WhatsApp al 0424-739-0309. Infinitix es del Táchira. Promociones y alcance en Instagram, @infinitix.sc. No somos simplemente Internet, somos Internet Premium. Vamos a continuar con más información en Último Kilómetro, hoy en este programa hablando sobre el recorrido de la Vuelta al Táchira en bicicleta, que se ha dado a conocer en rueda de prensa con la presencia de los medios de comunicación, para ya ir comenzando a hablar, como tiene que ser, de nuestro máximo evento deportivo del estado, como lo es la Vuelta al Táchira y uno de los principales eventos del ciclismo latinoamericano. En esa rueda de prensa hubo una intervención de Manolo Dávila que fue lapidaria, diría yo, porque Manolo habló sobre los equipos que se invitan. Últimamente la Vuelta al Táchira estaba recurriendo a equipos de poca monta, porque los equipos, encima de que se pagaban todo, pues también la organización garantizaba un número mínimo de equipos extranjeros. Pero en esta oportunidad Manolo hizo esa observación, que se tiene que invitar equipos de calidad. La organización pues también tiene que garantizarle todo lo que tiene que ver con los traslados, con la logística para esos equipos, porque sería la única forma, la única manera de volver a tener nosotros una Vuelta al Táchira de alto nivel. Incluso decía Manolo que ojalá y se invitara nuevamente a los rusos que vinieron en aquel momento y le dieron tanto brillo, con corredores que llegaron posteriormente a ser hasta campeones mundiales. Igual otros equipos de Italia que llamaban la atención, pero por ejemplo la Vuelta al Táchira 2025, con la presencia de un equipo neerlandés que apenas en la salida ya estaban persiguiendo, en las etapas planas donde se suponía que iban a brillar, no aparecían por ninguna parte, y eso lo nota el aficionado, y eso lo notamos las personas que hace mucho tiempo estamos vinculados a la Vuelta al Táchira, porque nosotros no somos unos paracaidistas. Yo en lo particular ya voy para 42 años en la Vuelta al Táchira, entonces ya uno como que tiene criterio para opinar, porque puede hacer comparaciones, y otros tienen muchos más años que yo y también sus opiniones deben ser tomadas en cuenta. Pues bien, creo que fue muy productiva esta pregunta de Manolo. Ojalá y de verdad se tome en consideración y que nosotros podamos analizar cada uno de los equipos, analizar a cada uno de los corredores, conocer qué calidad de ciclistas pudieran venir a la vuelta. Hace un ratito nada más sostuve una comunicación con Alejandro El Pony Osorio, y me decía Alejandro Osorio que el equipo Orgullo Paisa tiene previsto venir a la vuelta. Ya sería un equipo que le va a dar prestigio, que le va a dar calidad a la vuelta. Y Alejandro Osorio incluso pudiera ser el primer líder de la vuelta por su condición de gran embalador, de gran sprinter, de corredor potente.
El Pony me ha dicho que sí, incluso me acabó de pedir el recorrido que fue develado hoy y ya están estudiando el recorrido, esperando por supuesto que la organización les haga llegar el punto a punto, pero mientras eso ocurre, ya ellos comienzan a estudiar el recorrido de la vuelta. Otro equipo de gran prestigio para la vuelta es el GWR Cochimano. Yo digo GW porque a mí en la escuela no me enseñaron a decir W. En Venezuela decimos W. Entonces el GWR Cochimano, que viene de ganar tanto en lo individual como en lo colectivo la Vuelta a Guatemala. Entonces es un equipo de alto nivel, además de que es un equipo continental, y ojalá y podamos tener la presencia de un equipo ecuatoriano. Ojalá y se llame también y se invite a una selección de Guatemala, que tenemos nosotros una deuda con Guatemala a raíz de la pandemia, que creo no sea necesario recordar en este programa toda esa penuria que pasó ese equipo para que más adelante se dijera que sí pudieron haber corrido, porque lo que encontraron en la muestra fueron trazas de un COVID de hace 3 o 4 meses atrás. Entonces, paradójicamente, una vez que termina la vuelta, son liberados y pudieron viajar en la fecha prevista para el retorno. Entonces, ¿cómo es que los aislaron y luego el día que se tenían que marchar no hubo problemas? Y tampoco tuvieron problemas en el aeropuerto. Así que creo que Guatemala debería ser invitada a la vuelta, a ver si logramos nuevamente ese acercamiento. Recordemos, por ejemplo, que Manuel El Gato Medina ganó la Vuelta a Guatemala vinculado a un equipo de ese país. Recordemos que anteriormente iban con mucha frecuencia los corredores venezolanos, pero eso se rompió a raíz de ese lunar tan oscuro que vivió esa gran selección que había enviado Guatemala, que habían preparado con mucha anticipación en una concentración, porque mi compañero Alfredo Castro estaba en Guatemala, los visitó en la concentración, vio la planificación que adelantaban para la vuelta porque le dieron toda la seriedad. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no les permitieron tomar la salida de la Vuelta al Táchira. Entonces yo creo que es el momento también para reivindicarse con un país que tiene en este momento muy buen ciclismo y que goza también, por supuesto, de una gran, enorme organización de la Vuelta a Guatemala. Y lo puedo decir no porque estuve allí, sino porque estuve transmitiendo la Vuelta a Guatemala y por supuesto que tenía varios servicios de streaming para hacer la transmisión y uno podía palpar lo que se estaba viviendo en ese país centroamericano. En otras palabras, pues son aspectos que tal vez nadie tome en cuenta, se conviertan en necedad de Iván Alirio Ramírez, pero me queda la satisfacción de que asomé estas posibilidades y este posible cambio también del circuito de Rubio, pensando en la vuelta, no pensando en X o Y persona, no pensando en colores políticos ni nada por el estilo, pensando en la Vuelta al Táchira, porque yo me considero de alguna manera dueño de la Vuelta al Táchira, como se tienen que considerar todos los tachirenses. Todos nos tenemos que sentir dueños de la Vuelta al Táchira y tener la capacidad y la propiedad para opinar sobre nuestro evento, que en efecto en los últimos años para nadie es un secreto que había venido perdiendo interés por esa cantidad de situaciones con los recorridos, los cambios de última hora. Hubo una Vuelta al Táchira que se hicieron no menos de 10 cambios en cuestión de 8 o 10 días. Y eso lógicamente que le restaba interés a nuestra Vuelta al Táchira en bicicleta. Ojalá y todos estos aspectos sean tomados en cuenta. Por ejemplo, hablamos de una Vuelta al Táchira UCI 2.2 y uno trata de buscar un baño portátil en una salida o en una llegada y no consigue ese baño.
cuando eso es una exigencia. Ojalá y también la zona de llegada de cada etapa esté protegida por una suficiente cantidad de vallas. Ahí está el recuerdo de lo que ocurrió en la llegada de la etapa en Ciudad Bolivia con aquel jovencito rubio que por fortuna volvió a la vida luego de haber impactado aparatosamente con una pared en el remate de la etapa y no había zona de seguridad. Todos estos aspectos son los que un comisario toma en cuenta al momento también de redactar un informe a la Unión Ciclista Internacional, lo cual estaría garantizando que la Vuelta al Táchira permanezca en el calendario y no ocurra con nuestra vuelta, lo que ocurrió con la Vuelta a Venezuela, que fue suspendida por la Unión Ciclista Internacional y que fue despojada de esa categoría 2.2 durante varios años. Se debió hacer como una carrera meramente nacional. Y volvió en esta oportunidad la Vuelta a Venezuela a contar con la inscripción y el respaldo de la Unión Ciclista Internacional. Eso hay que aplaudirlo porque lograron rescatar a la Vuelta a Venezuela y lograron rescatar su inscripción y su categoría ante la Unión Ciclista Internacional. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Último Kilómetro. Invitación muy cordial. No sé si mañana podremos hacer programa. Dios mediante, ya estaremos en Valera, en el estado Trujillo. Ya creo que se nos estaría complicando un poquito, pero si podemos hacer programa desde Valera, con mucho gusto lo estaremos llevando a cabo. A nombre de Bramón Café, Expreso o Gourmet, nuestro café, y de Infinitix, para que te pongas en la capa y navegues en internet a la velocidad de Superman. Conjuntamente con Uribantina 104.7 en Pregonero, Nareupa 99.3 en la mesa de Esnujaque y www.radiopaís.com. Este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez, les desea feliz tarde para todos.